No te olvides, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, tu noticiero cristiano con los últimos acontecimientos alrededor del mundo, confirmándonos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Comisión de continuar la serie que comenzó Pastor Valverde la anterior semana, cuando nos habló de la profundidad de nuestra deuda, y me toca decirle cuál debería ser nuestra respuesta al amor de Dios, a su gracia, a su misericordia. Y el tema de hoy es: mi ofrenda soy yo. Mi ofrenda soy yo. Karl Barth, un teólogo del siglo pasado, dijo que la gracia y la gratitud van juntas, así como el cielo y la tierra. La gracia evoca gratitud como la voz de un eco. La gratitud sigue a la gracia como el trueno sigue al relámpago. Y estaba pensando en ese eco, algo que ciertamente es divertido para nuestros niños cuando visitamos un lugar como el Gran Cañón, una cueva o algún lugar donde uno simplemente puede gritar ¡aló! Y alguien responde ¡aló! Y usted puede ser un poquito autoexaltante y decir, tú eres guapo. Y alguien le va a contestar, tú eres guapo. O puede ser un poco travieso y decir, eres más feo que el pecado. Y alguien va a contestar, eso no fue nice. Pero dice que la gracia evoca gratitud como la voz de un eco. Esto quiere decir que la gracia de Dios habla y el corazón humano tiene que responder como un eco, también con gratitud. La gratitud sigue a la gracia como el trueno sigue al relámpago. De niños nos decían que cuando usted ve un relámpago tiene que contar hasta que oiga el sonido del trueno para saber qué tan cerca o lejos está la tormenta. Y entonces veíamos ese relámpago y contábamos 1, 2, 3, 4 y ¡boom! Recién llega el sonido. Entonces decíamos, está como 4 kilómetros de acá, no hay problema. Cuando se acerca, si está muy cerca, entonces nos metemos bajo la cama, nos escondemos. Pero mientras tanto estamos seguros, y nos enseñaban eso para que no nos preocupáramos. Pero la gratitud, dice ese teólogo, sigue a la gracia como el trueno sigue al relámpago. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 12 y el verso 1. Así que, hermanos, y cuando dice así que nos está hablando de un poquito de una conclusión. Veo esto como el llamado al altar que hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos. La epístola a los Romanos se escribió tanto a judíos como a gentiles, que ambos están bajo la condenación del pecado, y no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tanto los que recibieron el privilegio de la ley de Moisés como aquellos que vivieron sin esa ley, simplemente teniendo la ley de la conciencia de uno. Pablo dice, están perdidos a no ser por el amor de Dios derramado en Cristo Jesús. Y habla acerca de la misericordia de Dios que se revela, y por eso es que digo, este es su llamado al altar. Así que, hermanos, siendo que tanto judíos como gentiles estábamos perdidos, y Dios alcanzó su mano, esa mano fiel y llena de misericordia, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios.
Y utiliza el plural de misericordia. Son muchas, no es solamente una. Y si usted comienza a analizar tal vez su pasado y la manera en que Dios le rescató de este mundo vil, usted comienza a contar, wow, esa fue una misericordia. Y cuando vino la sanidad, esa fue otra misericordia. Y cuando Dios nos protegió en el camino, ahí está otra misericordia. El hecho de que mis ojos se despertaron hoy y pude ver un día hermoso. Y pude ver agua cayendo del cielo, que tanto la necesitaba. Es una misericordia de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos. Y tal vez alguien está pensando, wow, pensé que nos iban a pedir dinero, más bien que lo único que quieren son nuestros cuerpos. El problema es que cuando usted entrega su cuerpo, junto con su cuerpo va la billetera. Junto con su cuerpo va el reloj, que implica el tiempo. A veces lo más fácil de dar es unos dólares y nos podemos olvidar del asunto, pero cuando toma de mi tiempo para hacer algo para Dios, o cuando toma un esfuerzo personal, ahí es donde hay un poquito más de sacrificio. ¿Está conmigo? Pero si presentas tu cuerpo, ahí va también todo lo que tú eres. Y el propósito de este mensaje es entender la respuesta apropiada y fiel de un corazón agradecido con la sobreabundante gracia y misericordia de Dios demostrada en Cristo Jesús. Dado el hecho de la deuda que tenemos para con Dios por el simple acto de la cruz, ¿cuál debería ser nuestra respuesta para con Dios? Y una de las claves para hoy es el hecho precisamente de Juan capítulo 3 y el verso 16. Y usted asegúrese de llenar donde sea apropiado en sus notas. Dios dio. Se puede dar sin amar. A veces usted está parado en una luz roja y alguien viene con un letrerito. Ayúdenos a enterrar a nuestra abuelita. Y usted piensa en su abuelita y pues ya saca los $5 y le da, porque tal vez sí es para la abuelita, uno nunca sabe, pero bueno. Pero se puede dar sin amar. ¿Está conmigo? Pero no se puede amar sin dar. Y Dios, que es amor, es nuestro ejemplo supremo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es nuestro modelo. Su amor motivó a su misericordia y su misericordia provocó a su gracia y la gracia dio. Y el reflejo de esa gracia está en la sangre que bañó esa cruz en el monte Gólgota hace como 2000 años. Dios, nuestra segunda clave es que Dios dio por gracia. Y cuando estaba estudiando esto me sorprendió que la misma palabra, charis en griego para el Nuevo Testamento, se utiliza de diversas maneras. Charis es gracia. La gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Gracia implica dar algo que el que está recibiendo no merecía. Gracia es dar a alguien que no lo merece. De la misma manera, la misericordia significa no recibir lo que uno merecía. Porque merecíamos el juicio de Dios por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Merecemos el infierno, merecemos la condenación, merecemos el odio de Dios. Pero misericordia dice, no les pagues.
lo que merecen. Dales lo que no merecen. Eso es gracia. Pero la palabra charis es más que simplemente gracia, porque en la Biblia dice, cuando tú recibes charis de Dios, tú tienes que dar charis en respuesta. Y esa charis tenemos que traducirla como gratitud. Nosotros no le damos gracia a Dios, Él nos da la gracia, pero le damos gratitud a Dios. Y eso es algo bastante neotestamentario, porque en el tiempo del Señor Jesús se encuentra lo que llaman el patronaje. Un patrón no era simplemente un jefe en ese tiempo, sino era alguien con poder, alguien que o tenía mucho dinero o tenía mucha influencia, sea política o de otra índole. Entonces, cuando alguien necesitaba un favor, necesitaba gracia, iba donde ese patrón. Podía haber sido alguien que vendía algo en el mercado y necesitaba una licencia para su empleo. Iba donde un patrón para que él pudiera abogar por esta persona y que le concedan esa licencia. Podía ser, el que le cortaba el cabello a ese patrón y decía, necesito la ciudadanía romana, ¿puede usted abogar por mí para que me den ese favor, esa gracia? Y entonces el patrón era el que conseguía ese favor para esta persona, pero era entendido en ese tiempo que cuando uno recibía gracia de alguien superior, entonces uno tenía que responder con gratitud. Uno tenía que estar siempre dispuesto al momento que le llamaran ir. ¿Por qué? Porque Él me dio un beneficio, Él me dio gracia y yo me debo a esta persona. Por esa misma razón. En su libro Una introducción al Nuevo Testamento, un erudito de apellido de Silva dice, una persona que recibía gracia, es decir, el favor de un patrón, sabía que también gracia o gratitud tenía que ser retornada. Y todo esto, mis hermanos, viene por la fidelidad de Dios. Dios que es fiel a su palabra. La Biblia nos dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es por esa fidelidad a sus promesas, fidelidad a su palabra, aún desde el mismo libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya anunció que esta gracia iba a llegar a colombianos y mexicanos y bolivianos y costarricenses. Y por su fidelidad Dios viene y se manifiesta en carne y termina en una cruz y luego en una tumba. Esta fidelidad es pistis en griego en el Nuevo Testamento. Pero pistis o fidelidad también es la fe que uno utiliza para recibir la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces es la fidelidad de Dios para con nosotros y nuestra fe para recibir esa fidelidad. Y después se torna también en fidelidad de nosotros para con Dios o lealtad de nosotros para con Dios. La misma palabra. Cuando Dios es fiel contigo, tú tienes que ser fiel con Él. Ese es el mensaje que nos está dando. Y la gratitud era una respuesta esperada a la gracia en el tiempo de Jesús. La Biblia nos enseña que yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Milagro de milagros, lo que para nosotros hoy sería el SIDA o el HIV, para ellos era la lepra, y fueron limpiados. Y la Biblia dice en el verso 15 de Lucas, amén,
que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los apostólicos no inventaron gritar gloria a Dios. Aleluya. Vino a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Note la reacción de Jesús en ese contexto, en ese tiempo. Cuando alguien recibía gracia, sea sanidad, sea cualquier tipo de favor, su respuesta inmediata tenía que ser una muestra de gratitud. Y Jesús está esperando que 10 vengan alabando a Dios y diciendo: gracias por habernos hecho este milagro. Pero 9 salieron corriendo y comenzaron a vivir sus vidas. Ya, qué bueno que Dios me sanó, ahora puedo hacer lo que yo quiero. O tal vez alguno que otro pensó: pues el domingo voy a la iglesia y con eso ya le pagué. Pero uno dice: no puedo simplemente quedarme con esta bendición. Algo tengo que hacer. Yo sé que Dios no necesita nada. Yo sé que todo lo que yo tengo Él me lo ha dado, pero quiero de alguna manera demostrarle mi gratitud. Quiero de alguna manera poder decirle: gracias, Señor, por haberme sanado. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y es así que solamente uno regresa dando gracias a Dios. Y es fácil leer la Biblia y decir: wow, no puedo creer esos 9. Pero ¿cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos en ese grupo de 9? Que cuando hay una necesidad en el reino de Dios, y gracias por la sanidad, pero estoy viviendo mi vida, tengo mis objetivos, tengo mis planes, tengo mis propósitos, y el domingo voy a estar ahí, pero después, por favor, no me molesten con nada más. Puede decir ouch o puede decir amén. Pero aquel que dice: Señor, lo poco que puedo darte te lo doy. Aquí estoy, Señor, gracias por haberme sanado. Gracias, Señor, por haber restaurado mi matrimonio. Gracias, Señor, porque mis hijos están en tu camino. Gracias, Señor, porque estoy en esta asamblea sentado al lado de mi esposa, alabando tu nombre. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Pero también tenemos esas ofrendas defectuosas. Malaquías, Dios es el que está hablando y se queja diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. El Señor está quejándose: ¿dónde está la honra que me deben? ¿Dónde está el temor reverente que deberían tener por mí? Estamos viviendo en un tiempo cuando ya no hay temor de Dios. Él es como mi amigo. He's my buddy. Él no es un Dios de santidad, no es un Dios de juicio, no es un Dios de leyes. Tornamos la gracia de Dios en algo que no es bíblico.
Oh, con tal que levanté mi mano en una ocasión, una vez salvo, siempre salvo. Dios ya no me pide que haga nada. Soy salvo por gracia. Qué bueno que no tengo que hacer nada al respecto. Y Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? Te estoy dando charis, te estoy dando gracia. ¿Dónde está la gracia que me debes? Estoy siendo fiel a ti. ¿Dónde está la fidelidad que me debes? ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo es que alguien puede llevar al Señor algo que está cojo o ciego para ofrecérselo? Y tal vez el pensamiento era, pues se enfermó la ovejita y como Dios es espíritu, Él no la va a comer. Entonces la llevamos al templo, ofrecemos sacrificios de paz y como dicen en inglés, it's a win-win situation. Ganamos de cualquier manera, damos ofrenda a Dios, pues como no lo necesitamos, está bien. Y dice el Señor, ¿ustedes se atreverían a hacer eso con sus líderes políticos? ¿Iría usted a City Hall y agarraría y llevaría, estos bananos se están echando a perder, honey? Mira, esas peras están medio... ¿Por qué no las llevamos y se las damos al juez, al mayor? Y total, ahí agarramos puntitos con él y como nosotros no lo vamos a comer, pues se lo damos a él. Y el Señor dice, ¿usted cree que ese líder, ese príncipe, él recibiría esa ofrenda de su mano? Pero lo que usted no se atreve a hacer a hombres humanos, a líderes humanos, se lo hacen a Dios. De lo que me sobra, toma, Señor, aquí está una propinita por ahí. ¿Está conmigo? Es como cuando dicen vamos a reunir comida para los que, y uno va y busca la alacena, esas cajas que son del 1985, ¿no? Estas galletas creo que ya no las vamos a comer, pues dalas ahí para los pobres. Y las latas que ya tienen la fecha de vencimiento de quién sabe cuánto, no, nunca voy a comer yo. ¿Qué son estas cajas de anchoas? Dice, no, pues anchoas no me gustan, démoslo eso, pues, vamos a llevarlo el domingo. Seré el único que ha hecho eso. No me gustan los Brussels sprouts, así que eso los vamos a donar. Tenemos como 17 de esos. Y Dios está diciendo, ¿por qué es que no me aprecian más que eso? Dicen que la mesa del Señor es algo que no vale la pena. Y yo estaba poniéndome a pensar, ¿cuántas veces he hecho yo eso cuando estoy sentado a la mesa del Señor y el pastor está tratando de darme una palabra de Dios, servirme algo que va a alimentar mi alma? Yo estoy pensando en el buffet que me voy a comer después de esto. Y el Señor dice, pero estás sentado a mi mesa y la desprecias pensando en otra mesa carnal por allá. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Y quiero aprender a darle de mejor manera. Quiero aprender a darle de mejor manera. Y quiero aprender de Abraham. En Génesis capítulo 22, comenzando en el verso 1, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y yo he sentido de que Dios está tratando de probar a cada uno de nosotros en esta serie, que queremos ir un poquito más allá. Dios está tratando de probarnos a ver dónde realmente está nuestro corazón, porque es fácil decir con los labios, Señor, te amo. Pero cuando es tiempo de demostrarlo, no sabemos dónde escondernos. Hello. Algunos ya me colgaron, dice, at the sound of the beep, please leave your name and number and I'll never call you back. Señor, moriría por ti. El Señor está diciendo, no quiero que mueras por mí, quiero que vivas por mí. Puedes hacer eso. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana. Imagínese eso, Dios te pide lo más precioso que tú tienes, aquello que tú más amas, sea lo que sea, y que el Señor ya te ponga ahí algo, el Espíritu Santo, para que te des cuenta que es ese algo. Ese algo que tú, cuando el Señor te lo pide, tú lo escondes detrás tuyo. Perdón, Señor, no te entendí, ¿qué querías que te diera? Y Abraham, en vez de estar ahí diciendo, no, Señor, mira, en vez de mi hijo, ¿por qué no te doy 10 corderitos, 20 cabras y te voy a dar otros sacrificios más, Señor? No, inmediatamente, al día siguiente se levanta temprano en la mañana. Yo estaría deprimido por 2 semanas en cama. Yo no sé, dice, si el Señor me pide mi niña, yo estaría, Señor, no, eso sí que no, te doy todo lo demás, eso no. Pero se levantó muy de mañana y teniendo siervos para hacer todo esto, dice que él mismo enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hija, y él cortó leña para el holocausto. Él lo hizo. Y luego se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Su corazón estaba destrozado, seguro que sí, sangrando cada paso que él daba, porque había esperado 25 años esa promesa y el niño ya había nacido, el hijo de la promesa que Dios le había. Cuando usted espera 25 años por un hijo, lo último que usted quiere es sacrificarlo. Y al tercer día, 3 días caminaron ellos, 3 días que en su corazón Abraham estaba en muerte. Y sus ojos levantó y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dios nos está pidiendo un sacrificio, una ofrenda de sacrificio, pero Él quiere que le demos aquello que más amamos. Y esta es la manera en que Dios nos prueba. Cualquiera que sea la cosa que no queremos dar, eso es lo que Él quiere que le demos. No, Señor, eso no, te voy a dar esto otro. Es un gran sacrificio. Y Abraham podía haberse enojado con Dios. Espero 25 años por este niño, ahora me lo pides para que lo mate. ¿Qué clase de Dios eres tú? Pero en medio de esa tentación, en medio de esa prueba, Abraham no falló a Dios. Quisiera tener esa fe, esa confianza en Dios, para que aunque a veces dar lo que tengo no tiene sentido porque lo necesito, que diga, Señor, confío en ti. Y usted sabe que él confiaba en Dios. Lo que le dijo a los 2 jóvenes es, quedaos vosotros aquí mientras el muchacho y yo vamos y adoramos y volveremos a vosotros. No dijo voy a volver solo. Él sabía que este niño era el niño de la promesa. Y el Nuevo Testamento nos revela que él pensaba que Dios lo iba a resucitar una vez que lo matara. Porque dice, Dios tiene poder aún para levantarlo de entre los muertos. Él me prometió que este es el hijo de la promesa. No sé cómo lo va a hacer, pero este es el hijo de la promesa. Y si lo sacrifico, todavía es el hijo de la promesa. Pero lo que más me llama la atención es de que él no dijo vamos a ir a sacrificar.
No dijo, quedaos vosotros aquí mientras el muchacho y yo vamos hasta allí y hacemos un holocausto. Él dijo, vamos a ir y vamos a adorar. ¿Era un sacrificio? Sí, era un sacrificio. Pero él no lo llamó sacrificio. Imagínese amar tanto a Dios, que cuando uno está dando lo más precioso de uno, ni siquiera tiene la inclinación de llamarlo sacrificio. Y dice, no, esta es mi adoración a Dios. Yo quiero dar de esa manera. Yo quiero dar, con razón el Nuevo Testamento dice, no des a regañadientes. Dalo con alegría, como dispusiste en tu corazón. Dalo así liberalmente, dalo con ansias. Esto es para mi Dios. No es un sacrificio, es adoración. Yo podría dar muchas cosas. Podría dar de lo que me sobra. Pero Dios quiere una ofrenda voluntaria de todo corazón. Estaba conversando con un hermano y me decía que cuando llegó el momento más grande de crisis en su vida, decía, Señor, ¿qué te puedo dar si la vida que tengo es tuya? Todo lo que tengo tú me lo has dado, ¿qué te puedo dar? Y el Señor dijo algo que sobre lo que tú tienes potestad, y es tu voluntad. ¿Tú no crees que Dios puede quitarnos la vida así de rápido? Puede quitarnos toda la familia, todo lo que tenemos así de rápido, pero hay algo que Él no nos puede quitar, es la voluntad. Que Dios no quiere robots sirviéndole, Él quiere que haya un corazón dispuesto para amarle de tal manera que mirando la cruz simplemente pueda doblar rodillas y decir, Señor, ¿qué puedo darte en gratitud? ¿Qué sería demasiado grande para darle a aquel que nos amó cuando nadie nos hubiera amado? Él quiere una ofrenda voluntaria de todo corazón. En 2 Samuel 24, David dijo, no voy a dar a Dios un holocausto que no me cueste nada. La versión de Message lo puso de esta manera. Dice que David dijo, no voy a ofrecer a Dios, mi Dios, sacrificios que no son un sacrificio. Hello. Y leyendo eso me di cuenta, oh Señor, ¿cuándo realmente he dado un sacrificio? ¿Cuándo he dado algo que realmente? Porque él decía, no quiero dar algo que no es un sacrificio. Porque llamamos sacrificio, podemos dar un sacrificio de alabanza, podemos y ponemos ese algo que es un sacrificio, vivir para Dios. Es un sacrificio levantarme temprano en domingo, es un sacrificio ir a Equípate el miércoles en medio de ese trabajo. ¡Oh, qué sacrificio! Y me doy cuenta, no es. Y así como Abraham, también David, no voy a ofrecer a Dios sacrificios que no son sacrificio. No voy a dar a Dios algo que no me cueste. Y por esa voluntad que tenía David, dice que la plaga que estaba decimando la nación paró, porque David dijo, no puedo dar a Dios algo que no me cueste. Y ciertamente todo lo que tenemos es de Dios. El verso antes de nuestro verso tema de hoy, de Romanos capítulo 12, donde
Pablo dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo antes dice que de Él, de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Todo ya es de Él. Entonces, ¿cuál es la batalla de hoy, hermano? La batalla de hoy es agarrar a este yo y llevarlo hasta el altar y postrarlo en el altar y decir: Señor, aquí está mi ofrenda de hoy. Hermano, mi adoración espiritual significa que daré a mí mismo como un sacrificio vivo a Dios. Esa es adoración espiritual. Y ese es el sacrificio que Dios está esperando. Escuche el eco que viene de los cielos. Haris, gracias. Y la respuesta de este eco debería ser: Haris, gratitud. Y cuando desde el cielo Dios dice: fidelidad, pistis, la iglesia debería decir: sí, Señor, lealtad a ti, pistis. Nuestra respuesta al amor de Dios es el trueno a su rayo. El cielo dice: amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Nuestra respuesta debería ser: amor, porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y algo me dice que hasta que no he hecho eso, todavía no he aprendido a amar a Dios. Quiero amar con todas mis fuerzas, quiero amar con toda mi mente, quiero amar con todo mi corazón, quiero darle gratitud a Dios. Oh, la profundidad de mi deuda, no, en la eternidad no me va a bastar para pagarle lo que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario. Pero quiero dar algo que sea un sacrificio. Pero cuando lo dé, no quiero decir: mira el sacrificio que me toca. No quiero decir: esta es mi adoración. Esta es mi adoración. Oh, ¿qué estás trayendo para la iglesia? ¿Por qué estás dando tanto? ¿Por qué dar de tu tiempo, de tu dinero? ¿Por qué usas tu casa para hacer células? ¿Por qué das estudios bíblicos? ¿Por qué amas a los que nadie quiere amar? ¿Por qué perdonas a los imperdonables? ¿Por qué visitas los ancianatos? ¿Por qué cantas en el coro? ¿Por qué quieres ser un ujier? ¿Por qué enseñar escuela dominical a niños que ni siquiera son los tuyos? Y preocuparte de que aprendan palabra de Dios. ¿Por qué das lo mejor de ti? ¿Por qué vives una vida santa? ¿Por qué te vistes con modestia en un mundo que rechaza ese tipo de vestimenta? ¿Por qué quieres dar tu mejor oveja? ¿Por qué estás dando tu becerro más gordo? ¿Por qué estás dando tu cosecha más perfecta? Porque no voy a dar a Dios, ni Dios, sacrificios que no sean un sacrificio. Póngase en pie conmigo, por favor. ¿Por qué tomas de lo tuyo
de tu propia necesidad para suplir la necesidad de otros? ¿Por qué das tanto a la casa de Dios? ¿Por qué tanto sacrificio? Dios me conceda la gracia y la lealtad a Dios para decir: no es sacrificio, es simplemente mi adoración, es simplemente mi corazón expresando: ¡oh, Calvario! ¡Calvario! Dime cuánto te debo y cómo puedo pagar. Porque hoy mi ofrenda soy yo. Si tú sientes lo mismo, mientras el Espíritu Santo obra en medio de nosotros en este momento, me pregunto si hay alguien que dice: Señor, aquí estoy, esta es mi adoración en este día. Mi ofrenda, Señor, soy yo. Hoy voy a ponerme a mí mismo en el altar y decirte: heme aquí, Señor. Traigo la leña, traigo el fuego y tengo el cuchillo en la mano. Vengo a adorarte. Nuestra oración es que este sermón fue de bendición. Visite fuentedeverdad.com. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.